Bueno, entonces el primer aspecto que quiero comentarles tenía justamente que ver con la, la- 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 la aclaración que, que- que teníamos recién en relación a las respuestas sobre el conocimiento de los estudiantes como un conocimiento declarativo respecto de lo que ocurre en la clase versus el conocimiento que la profesora tiene de lo que los estudiantes comprenden, saben o creen respecto del contenido. El ejemplo que comentamos recién del grupo de la compañera que hizo la pregunta es algo que aparece repetidamente en varios grupos. En este caso, por ejemplo, dice, los estudiantes en sala conocen los cuidados que deben tener con el agua. Esta descripción nuevamente dice relación con un resultado de aprendizaje que eventualmente los estudiantes están demostrando en la clase. Sin embargo, no nos informa, o por lo menos la manera en la cual está descrita, no nos dice que la profesora sea quien tiene este conocimiento. Y cuando buscamos evidencia del CPC de la profesora, lo que estamos buscando en esta dimensión es justamente qué es lo que ella conoce acerca de la comprensión que los estudiantes logran o tienen respecto de un determinado contenido. Como la clase se trata del, del agua potable, del uso del agua potable, de la producción del agua potable eh, y de su cuidado, entonces, por supuesto, esperaríamos que la profesora demuestre algún conocimiento o algún dominio sobre esa comprensión o esas experiencias que los estudiantes ya tienen. Pero esta forma de señalarlo, los estudiantes relacionan hechos, bueno, las imágenes, los estudiantes las relacionan con que son hechos que tienen un fin muy significativo. De nuevo, son descripciones que nos dicen algo que les ocurre a los estudiantes, pero no nos dicen respecto de si la profesora tiene o no tiene esta comprensión o este conocimiento. Eh, Fíjense que me parece que en el grupo anterior mencionaba, perdón, en, en el ejemplo anterior les había mencionado a propósito de conocimiento curricular, cómo la profesora había fomentado, ¿cierto?, el cuidado del medio ambiente como una actitud. Y eso parecía una evidencia de conocimiento curricular pertinente. Entonces, una cosa es que la profesora promueva el cuidado del medio ambiente y tenga ese conocimiento curricular. Otra cosa es que a los alumnos conozcan los cuidados que deben tener al momento de consumir agua. Un ejemplo da cuenta del conocimiento de la profesora, en este caso da cuenta del conocimiento de los estudiantes. Y por eso varios de los grupos tienen estas mismas marcas grises, porque la mayoría, o sea, la mayoría de los casos que están marcados en gris ponen ese foco, esa perspectiva, la perspectiva de los estudiantes. Nuevamente aquí, por ejemplo, en este otro grupo también hay algunos elementos que son pertinentes para el conocimiento que la profesora tiene de la comprensión de los estudiantes, mientras que hay otros elementos marcados en grises porque justamente ponen la perspectiva o ponen el énfasis en el resultado de aprendizaje o en el desempeño que el estudiante demuestra. Dice, por ejemplo, los estudiantes tienen conocimiento sobre diferentes situaciones para el cuidado del agua y los problemas que se relacionan con esto. No sabemos si la profesora tiene o no tiene ese conocimiento o esa comprensión de que los estudiantes saben lo que aquí se declara. Por lo tanto, no es evidencia de un área o de una dimensión del CPC de la profesora. En cambio, esta otra descripción, que está tomada literalmente o textualmente del relato, dice, los niños se mostraban muy atentos y hacían preguntas relacionadas con las imágenes, incluso me manifestaban que les daba mucha pena el que las personas tenían que hacer filas para comprar agua. Bueno, es una descripción que es bastante general, pero
justamente es una reflexión que la profesora está haciendo acerca de lo que le pasa a los estudiantes con las imágenes que utilizó en la clase. Y, y especialmente parece ser que ella reconoce la atención que los estudiantes manifiestan ante las imágenes e incluso el estado emocional en el cual se encuentran cuando se enfrentan a estas imágenes sobre el consumo de agua en Haití. Y en ese sentido, esa descripción sí está dando cuenta de lo que la profesora conoce o comprende respecto de las creencias, la experiencia, el conocimiento de sus estudiantes respecto, en este caso, del consumo de agua potable. Otro ejemplo que es pertinente, también dice textual, finalmente, es decir, tomado textual del relato, finalmente los estudiantes reconocieron que el suministro principal del agua es proveniente del río Aconcagua. Bueno, la profesora reconoce, ¿cierto?, que los estudiantes aprendieron este conocimiento. Porque es la profesora la que está señalando esto, por eso está entre comillas. Entonces, la profesora se dio cuenta o aprendió acerca del conocimiento de sus estudiantes. Por lo tanto, de nuevo se trata de evidencia acerca del CPC de la profesora en el área o en la dimensión de conocimiento de la comprensión de los estudiantes. Bueno, podemos revisar un par de ejemplos más. En otros grupos se observa algo, este es el que ya habíamos revisado antes. Y nuevamente para tomar un ejemplo del mismo caso, vemos acá otras descripciones que nuevamente en un caso dice relación con la perspectiva de la profesora, es decir, es evidencia del CPC de la profesora en la dimensión de su conocimiento acerca de la comprensión. Por ejemplo, dicen aquí, a partir de la narrativa de la clase realizada por la docente, ella comprende la relevancia de incorporar las emociones en estos relatos. Fíjense que no necesariamente es textual, porque aquí hay una especie de interpretación que hace el grupo acerca de lo que ocurrió en la clase y lo que la profesora aprende o reconoce. Pero hay algunos elementos justamente que servirían para justificar lo que los estudiantes aquí, o lo que ustedes están diciendo acá. Y nos damos cuenta de que efectivamente en algún momento la profesora se da cuenta o tiene conocimiento de la importancia que son el uso o la incorporación de las emociones en la clase y en la enseñanza. Probablemente justamente porque es un conocimiento que la profesora ya tiene acerca de cómo los estudiantes aprenden, entonces ella utiliza ese contexto, utiliza las imágenes de Haití, utiliza la carta de la estudiante de Haití, justamente porque hay una componente emocional que ella sabe que va a permitir que sus estudiantes se vinculen con el contenido. Por lo tanto, eso sí da cuenta de un conocimiento que la profesora tiene acerca de cómo aprenden los estudiantes, especialmente acerca de su comprensión sobre la producción de agua potable y el consumo de agua potable. En cambio, lo que está marcado en gris dice estos, es decir, los estudiantes poseen conocimiento sobre conceptos y además nociones de catástrofes naturales. Bueno, es una descripción que puede ser pertinente para los estudiantes de esta clase en particular, pero no nos informa acerca de lo que la profesora conoce o comprende sobre las creencias y conocimientos de sus estudiantes. Espero que ese contraste les vaya sirviendo para precisar el foco, ¿cierto?, de esta dimensión del CPC. Es la dimensión de cuánto yo como profesor o como profesora conozco lo que mis estudiantes saben acerca de lo que les quiero enseñar. En general, lo que los estudiantes saben respecto de lo que les quiero enseñar son un conjunto de creencias y, por supuesto, opiniones basadas en experiencia previa. Muchas veces ideas que son alternativas al conocimiento científico o definitivamente distintas en el sentido de erradas, podríamos decir. Y por lo tanto, tener un conocimiento a priori de esas ideas o de esas creencias
es muy pertinente para promover un determinado énfasis en una clase o para organizar una secuencia de aprendizaje de manera coherente o consistente con esas creencias iniciales. Justamente esto lo podríamos vincular con el segundo aspecto que quiero comentarles, que tiene que ver con lo positivo, con lo que he considerado pertinente para esta dimensión del conocimiento de los estudiantes. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna inquietud hasta aquí sobre esta parte de la distinción? En el caso de los aspectos que consideré pertinente para la demostración o evidencia del CPC de la profesora en cuanto al conocimiento de los estudiantes, en general varios grupos consideraron, por ejemplo, la idea o la realización de preguntas al inicio de la clase. Déjenme buscar un caso. Aquí tenemos un ejemplo. La profesora inicia la clase interiorizando y familiarizando el contenido, rescatando las ideas previas que los estudiantes tienen. Este tipo de ejemplo, yo por ahora lo consideré pertinente, por supuesto, para el ejercicio, para el taller, para la evaluación propiamente, ¿ya? Es decir, si es que la profesora parte haciendo preguntas sobre la experiencia previa o las ideas previas, entonces podemos decir que, o suponer, que ella sí tiene un cierto conocimiento de esas ideas previas. Es un supuesto en realidad. El solo hecho de que la profesora haga preguntas al inicio de la clase sobre la experiencia previa no nos informa directamente de si acaso ella comprende o no lo que los estudiantes creen a priori. Y esa es la distinción que me gustaría hacer, porque tiene que ver con varias áreas del CPC o con varias dimensiones del CPC. Déjenme ver si encuentro otro ejemplo. No, vamos a quedarnos hasta ahí. Entonces, estas tres dimensiones, conocimiento de la comprensión de los estudiantes, conocimiento de estrategias y conocimiento de evaluación, pueden aparecer muy vinculadas o muy integradas en un simple momento de la clase, en una situación didáctica muy específica. Y por muy específica que es, digamos, refleja una gran complejidad y de alguna manera puede reflejar el CPC de una profesora o de un profesor, o cuán complejo o cuán completo es el CPC de un profesor o de una profesora. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en particular, respecto del ejercicio del taller, yo consideré que si algún grupo señalaba que al inicio de la clase la profesora pregunta ¿qué pasa en su casa cuando se corta el agua?, que es justamente lo que ocurre en esta clase que analizamos, entonces es una pregunta, por supuesto, que apunta a la experiencia previa de los estudiantes, a vincular el contenido con su vida cotidiana, por ejemplo. Y por lo tanto, a modo de evidencia, yo consideré que esto podría servir como evidencia de que la profesora conoce o comprende las creencias y la experiencia de los estudiantes respecto del contenido. Por lo tanto, la dimensión, conocimiento de la comprensión de los estudiantes. Este tipo de situación. Sin embargo, esta pregunta es una pregunta bastante general. Y como tal, ya les decía, en realidad, si lo miramos con mayor profundidad, el hecho de que una profesora o un profesor parta a la casa conectando el contenido con la experiencia previa de los estudiantes, en realidad no nos informa mucho o no nos dice si la profesora o el profesor tiene conocimiento de lo que los estudiantes comprenden o creen previamente. Simplemente les parte preguntando acerca de su experiencia previa. En ese sentido,
ahí uno podría discutir o incluso podría cuestionar el que este tipo de pregunta al inicio de la clase sea evidencia de que el profesor tiene desarrollado esta área del CPC. En cambio, podemos contrastar esta pregunta con el caso B que señalé aquí a modo de comparación. Igual al inicio de la clase, pero en vez de preguntarle a los estudiantes qué pasa en su casa cuando se corta el agua, que es una pregunta general y que remite a la experiencia de los estudiantes y a su vida cotidiana, la profesora o el profesor les pregunta en cambio, ¿cómo creen que se relaciona el agua del río Maipo o el río Aconcagua o lo que sea con el agua que sale de la llave de su casa? ¿Notan alguna diferencia relevante entre estas dos preguntas? Profe, Sí, dígame. es que en realidad igual es como una pregunta mucho más, ¿cómo se podría decir? Es como mucho más específica, Sí. pero dicha con otras palabras que quizás igual al niño le ayudan Ujú. como en el poder pensar en otras posibilidades el tema del agua, no tanto así como qué pasa en su casa cuando se corta el agua, sí, en realidad Ujú. es como una pregunta bien básica Ujú. que no conlleva a un mayor desarrollo de poder pensar en otras cosas. De acuerdo, efectivamente, ¿cierto? Es mucho más específica y más focalizada que la otra, que es mucho más general y más amplia, más, incluso admite muchos otros tipos de respuestas, o muchas respuestas posibles. Ahora, ¿en qué se basará la profesora para formular una u la otra pregunta? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde sale la pregunta del caso B? ¿Alguien, además de Tiare, tiene alguna propuesta, alguna idea? Bueno, el contraste que trato de hacer justamente, más allá de la especificidad de la pregunta, es que para formularla en este caso, en el caso B, probablemente el profesor o la profesora parte de algún supuesto. ¿Por qué razón preguntarle específicamente acerca de la relación entre el río y el agua potable? Aunque no dice en la pregunta agua potable, no lo menciona explícitamente, pero está hablando del agua que sale de la llave de la casa, por lo tanto está diciendo lo mismo, ¿no? Solo que no está usando el concepto técnico. La cuestión es que esta vinculación entre el río y el agua potable, por una parte, por supuesto, acota, reduce el número de respuestas posibles. Ya no es simplemente recordar anécdotas a partir de lo que ocurre cuando se corta el agua en la casa, como podría ocurrir con la primera pregunta. Con la primera pregunta, probablemente muchos estudiantes van a comentar anécdotas. Tía, Miss, alguna vez se cortó el agua en mi casa y entonces no pudimos bañarnos en 3 días o no pudimos almorzar, o etcétera. Anécdotas. Y esas anécdotas a lo mejor van a enriquecer la clase en la medida en que los estudiantes se van a vincular emocionalmente y podríamos decir se relaciona el contenido con la experiencia cotidiana o con la vida cotidiana. Sin embargo, puede ser de una amplitud, de una dispersión amplia, grande y por lo tanto el número de respuestas o el tipo de respuesta y por lo tanto no necesariamente nos van a informar con precisión respecto de lo que los estudiantes creen, saben, conocen acerca del agua potable o de su proceso de producción. En cambio, la profesora intuye o sabe o conoce previamente que sus estudiantes imaginan algún tipo de relación entre el agua del río y el agua potable, pero no tienen un conocimiento preciso, certero o claro de esa relación. Eventualmente muchos estudiantes creen que el agua potable proviene directamente del río. O muchos estudiantes piensan que el agua potable no tiene ninguna relación con el río. Entonces, dado que la profesora o el profesor tienen este conocimiento previo de qué es lo que los estudiantes conocen o comprenden, entonces
puedo formular o estoy en condiciones de formular una pregunta que me permita recoger evidencia sobre esa comprensión, sobre ese conocimiento de los estudiantes de un modo más preciso. Por lo tanto, en ese sentido, esta segunda pregunta es mucho mejor evidencia o una evidencia mucho más clara. Yo diría que incluso la primera podríamos descartarla, a pesar de que, entre paréntesis les digo de nuevo, en el taller la acepté como evidencia. Esta segunda es mucho más clara evidencia de que el profesor tiene cierto conocimiento de la comprensión de sus estudiantes. El profesor sabe que algunos estudiantes no saben cómo se relaciona el río con el agua potable, otros creen que se relaciona de manera simple, otros no han pensado en el proceso del agua potable, de potabilización del agua, o desconocen en qué consiste. Y por lo tanto, lo que busca recoger con esta pregunta específica es justamente ese tipo de comprensión de los estudiantes, evidenciar ese tipo de comprensión. Y entonces después de la pregunta va a tener mucha mayor claridad ahora sobre qué estudiantes tienen un conocimiento más claro de la potabilización, qué estudiantes no tienen ninguna idea sobre la potabilización, qué estudiantes piensan que el agua del río y el agua potable son cosas completamente distintas. Por eso es entonces relevante el desarrollar el dominio, ¿cierto?, del conocimiento de la comprensión de los estudiantes, entre otras cosas porque nos permite formular preguntas de este estilo, preguntas que sean más precisas, más certeras, más específicas acerca de lo que los estudiantes pueden o no creer sobre el contenido. Ahora, en cualquier caso, cualquiera de las dos preguntas, por supuesto, puede ser evidencia pertinente y clara de un conocimiento de estrategias. Porque estamos diciendo, en ambos casos, la pregunta, o sea, el inicio de la clase se da con una pregunta acerca de la experiencia previa de los estudiantes o acerca de las creencias de los estudiantes. Y desde ese punto de vista, efectivamente son preguntas que sirven o serían propicias para lo que algunos de ustedes anotaron en su taller, activar conocimientos previos. En ese sentido, son ejemplos o son evidencias de estrategia. La misma pregunta, así como nos sirve como evidencia para una dimensión del CPC, también nos puede servir como evidencia para otra dimensión. Es decir, el conocimiento de estrategias instruccionales. ¿Qué significa eso? Bueno, partir la clase, organizar la clase a partir de una, entre comillas, activación de conocimientos previos. Eso, diríamos, es una estrategia común en la enseñanza de ciencias naturales. ¿Y qué manera podemos usar para activar conocimientos previos? Bueno, una alternativa es formular este tipo de preguntas que apuntan a justamente recoger, o sea, a vincular el desarrollo del contenido con la experiencia previa de los estudiantes. En este caso no sería necesario hacer mayor distinción. Cualquiera de las dos preguntas, en la medida en que se utiliza al inicio de la clase, cumple la misma función didáctica, en el sentido de activar conocimientos previos o vincular el contenido con la experiencia previa. Y por lo tanto, entonces, son evidencia o podrían ser evidencia de esa dimensión del CPC. Pero adicionalmente, dado que son preguntas iniciales y que nos sirven para recoger evidencia de la comprensión de los estudiantes, incluso evidencia inicial, es decir, antes de la enseñanza, también podrían ser pertinentes como instrumentos, como recursos, para demostrar el conocimiento de la evaluación, el conocimiento que el profesor o la profesora tiene acerca de cómo evaluar el aprendizaje. Por supuesto, en este caso, en la medida en que las respuestas que los estudiantes dan son utilizadas por el profesor, son por una parte recogidas como evidencia y por otra parte utilizadas por el profesor o la profesora para guiar o para organizar la enseñanza, entonces podríamos hablar de una evaluación diagnóstica. O eventualmente, incluso si es que el profesor entrega retroalimentación a los estudiantes a partir de sus respuestas. En ese sentido, puede tener o puede cumplir una finalidad evaluativa. Por supuesto, aquí sería mucho más pertinente la pregunta del caso B que la pregunta del caso A, para poder
cumplir una función evaluativa. En la medida en que el profesor utilice las respuestas para organizar la enseñanza como evidencia del punto de partida, o en la medida en que el profesor retroalimente las creencias iniciales de los estudiantes, justamente con un sentido más formativo. Así es que esos mismos elementos podrían ser interpretados desde estas tres aristas, de estas tres dimensiones del CPC. Y en la medida en que nuestro CPC está más desarrollado, por lo tanto vamos a tener un mayor conocimiento de la comprensión de los estudiantes, un mejor conocimiento de cómo implementar estrategias de enseñanza y un conocimiento más preciso acerca de la evaluación, entonces vamos a estar en condiciones de probablemente formular también mejores preguntas al inicio de una clase. ¿Algún comentario o pregunta sobre estas distinciones? Bueno, para finalizar la retroalimentación de esta parte, entonces, quiero comentarles acerca de otra parte del taller, o perdón, otra de las dimensiones de esta primera parte del taller, que tiene que ver con el uso o con conocimiento de estrategias de enseñanza. En este caso, la gran mayoría de los grupos efectivamente identifica distintos recursos como un área o un conocimiento que es pertinente para el conocimiento de estrategias. Y efectivamente, el uso de distintos recursos por parte de la profesora, de recursos didácticos, corresponden a conocimiento de estrategias instruccionales. Ahora, lo que quiero enfatizar simplemente es que es muy distinto, por supuesto, hacer uso de un software para presentar imágenes o usar imágenes. Probablemente en este caso es más pertinente pensar en el uso de imágenes de IT para promover la enseñanza de un cierto conocimiento, de un cierto contenido, pero eso es un recurso de enseñanza que es muy distinto del uso de un texto escolar, por ejemplo, un texto educativo, y que también es muy distinto del uso de diagramas, y que por cierto es muy distinto del uso de una carta redactada por una línea de IT, que los estudiantes leen y después responden. Entonces, si bien son 4 recursos didácticos, 4 recursos de enseñanza, son recursos que están siendo incorporados o utilizados en la clase con fines bien distintos, todos por supuesto orientados al logro de los objetivos de aprendizaje, pero en ese sentido los recursos dan cuenta de una estrategia de enseñanza, cada recurso da cuenta de una estrategia de enseñanza distinta. Entonces, por esa razón, en esta parte del taller, efectivamente aquí uno puede encontrar 4 recursos distintos, o sea, 4 recursos, pero son 4 recursos que remiten a estrategias distintas de enseñanza y por lo tanto requieren un cierto conocimiento de estrategias que es más acabado, que es más complejo por parte de la profesora, porque además los tiene que organizar con una cierta secuencia para lograr el objetivo, los propósitos que se ha planteado. Por supuesto, también uno puede encontrar momentos o situaciones que dan cuenta de estrategias más amplias, como el uso de preguntas y respuestas. Podríamos decir, es una técnica para promover el diálogo en la clase, y que por supuesto también es una técnica que hay que dominar y que es parte de la estrategia o el conocimiento de estrategia de enseñanza por parte de la profesora. Bueno, para finalizar esta retroalimentación, quiero mirar un par de ejemplos acerca de la segunda parte del taller, que tiene que ver con proponer actividades complementarias para la clase que puedan desarrollar o promover características de la naturaleza de la ciencia. Yo les pedía dos propuestas, 2 ejemplos. Vamos a mirar este caso, que más o menos da cuenta de lo que encontré en la mayoría de los grupos. ¿Ya? La gran mayoría de los grupos, la gran debilidad que tuvo el trabajo en esta parte del taller de todos los grupos es que ninguno hizo el ejercicio de análisis didáctico que estaba indicado en el criterio de evaluación, cuando dice
plantea una relación clara entre las características o condiciones de las soluciones propuestas y las alternativas didácticas para la enseñanza de NOS, donde las alternativas didácticas eran el enfoque implícito o explícito para la enseñanza de NOS y el contexto o la ausencia de contexto para la enseñanza de NOS. Entonces, lo que yo esperaba es que ustedes plantearan de qué manera lo que proponen tenía que ver con un enfoque implícito o explícito y de qué manera tenía un contexto o tenía ausencia de contexto. En general en los grupos no encontré ese análisis, por lo tanto ahí el puntaje fue mínimo. Pero en la primera parte sí los grupos hicieron propuestas de actividades que podrían ser incorporadas en la clase para desarrollar alguna característica. La gran mayoría también consideró especialmente estas dos características. El conocimiento científico involucra observaciones e inferencias, o el conocimiento científico está parcialmente basado en observaciones del mundo natural. En este ejemplo en particular, en este caso, vemos algo que ocurre en otros grupos también. Se propone una actividad que puede ser pertinente para el tratamiento de esta característica de la naturaleza de la ciencia. Por ejemplo, en este caso, como lo que queremos relevar es la presencia de observaciones e inferencias, entonces lo que uno esperaría es que los estudiantes tengan oportunidad de observar y tengan oportunidad de realizar inferencias en la clase. Y justamente en esta actividad los estudiantes van a tener oportunidad de realizar observaciones. Se les pregunta explícitamente qué es lo que han visto en una cierta condición. Se les pregunta explícitamente por qué razón verían los colores de cierta forma en un cierto lugar. Sin embargo, no hay explícitamente orientaciones para que los estudiantes formulen inferencias, por ejemplo. Entonces aquí la actividad enfatiza un aspecto, la realización de observaciones, pero no enfatiza la realización de inferencias. Pero más, digamos, más complejo es que la actividad no logra hacer un puente o alguna vinculación con las características de la ciencia. Una cosa es que los estudiantes observen e infieran, otra cosa es que relacionen observaciones e inferencias con las características de la ciencia. Por lo menos no lo reconozco en la descripción de la actividad. A lo mejor bastaría una pregunta del tipo cómo se relacionan esas observaciones y esas inferencias con lo que hacen los científicos, por ejemplo. Pero tampoco está el análisis didáctico, por lo tanto no sé qué es lo que el grupo pensaba que iba a ocurrir con esta actividad. ¿Cómo o de qué forma esta actividad podría vincularse con el aprendizaje de esta característica del conocimiento científico? En ese sentido, resulta un ejercicio, una respuesta incompleta, y por lo tanto no da cuenta de lo esperado. Y algo semejante ocurre con la otra actividad propuesta, en la cual nuevamente aquí se sugiere un procedimiento, se sugiere una actividad, se dan materiales y un procedimiento, un ejercicio práctico, pero no hay manera de reconocer de qué forma el grupo en este caso imaginaba que la actividad servía para desarrollar esta característica de la naturaleza de la ciencia. A lo mejor incluso bastaba con que el grupo señalara con que se trataba de una actividad sin contexto y con un enfoque implícito. Eso podría darle coherencia a la respuesta, pero tampoco está ese posicionamiento y por lo tanto se vuelve una respuesta incompleta. Bueno, con eso vamos a terminar la retroalimentación y la sesión de hoy día. Espero que les pueda servir para revisar sus propias respuestas, sus propios talleres y más que nada para ir comprendiendo mejor o profundizando en la comprensión de las distintas dimensiones del CPC y por lo tanto también en el desarrollo de su propio CPC. ¿Algún comentario? Fernanda, que está conectada. No, profe, estaba leyendo eso. Ya.
Bueno, Fernanda, muchas gracias. Entonces con eso vamos a terminar la sesión de hoy día. Espero que puedan revisar sus talleres y van a poder ver las puntuaciones en la medida en que esté completa la revisión de los videos también para finalmente tener el resultado del taller. Que tenga una buena tarde, Fernanda, y una muy buena semana. Muchas gracias, igual usted, profe, que tenga buena semana. Gracias, hasta luego.